En los años 90, un producto de limpieza para baños, TEN, puso de moda, gracias a un anuncio de televisión, una frase que ha llegado hasta nuestros días. El algodón no engaña. Pues la prueba del algodón de la política es siempre los presupuestos. Y los números de los presupuestos generales de Estado para Andalucía no engañan. Andalucía recibirá en 2022 la mayor inversión de los últimos 10 años, 2.267 millones de euros, que son casi un 6% más que este año y que cumplen con el Estatuto de Autonomía al reconocer el peso poblacional de nuestra comunidad. A la espera de conocer al detalle todas las inversiones, Andalucía recibe además gestos significativos. Tendrá por primera vez después de muchos años, pidiéndolo, un plan especial de empleo. Pero también podemos contarles que Adif triplica sus inversiones en Andalucía. Las actuaciones más importantes, una apuesta que ya era hora por la Algeciras-Bobadilla, con 300 millones de euros, una obra tantos años olvidada por los gobiernos del PP e históricamente reclamada en el campo de Gibraltar para dar salida a las mercancías que llegan al puerto con mayor volumen de movimiento del país, el algecireño. Y reseñables también las partidas millonarias para la alta velocidad entre Almería y Murcia, y en Sevilla la ampliación del puente del Centenario y actuaciones en la S40. Inversiones que tumban cualquier denuncia, posible denuncia, de agravio que pronuncie la Junta, a la que fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan además que los ejecutivos de Rajoy no cumplieron nunca con la disposición adicional tercera del Estatuto, apenas llegaron al 15% en la mayoría de ejercicios y, por cierto, el último año un raquítico 14% con Rajoy. En 2022, lo dicho, la primera comunidad de España, Andalucía, con un 17,4%, similar al 17,8% que recoge el Estatuto en virtud, lo dicho, del peso de la población andaluza. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos a la secretaria general de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, la UGT. Con Carmen Castilla, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. Yo estoy orgulloso de hablar con acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz y lo reivindico. Por supuesto, y estoy muy orgullosa de hablar con acento andaluz. Yo me siento muy orgulloso de mi acento andaluz, además rural, en versión Alpujarra Granadina, que es uno de los parajes más bonitos de nuestra geografía. Para mí no es fácil cambiar la forma de hablar, es decir, yo me tiro un montón de años en Madrid a diario y no he sido capaz de cambiar mi forma de hablar. Yo hablo con acento andaluz. Hablo con acento andaluz, sí. Cuando se dicen las cosas a veces las escuchamos sin prestar atención debida, pero es que esto ya estaba previsto, es decir, va a haber un aumento de la inflación, va a haber un cambio y tenemos que actuar cambiando el modelo productivo. Claro, una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia es que a nuestros mayores los hemos dejado solos. Y estas inversiones no es solo para construir una fábrica de microchips, como hemos comentado, sino también para que haya dinero para el bienestar social. Nosotros somos un país que nos gusta tener vivienda en propiedad, nos gusta tener una casa en propiedad. Me he comprado un piso, eso era, bueno, mis padres era así, ¿no? En otras culturas europeas no es tan así. A ver si llegamos a consenso, a ver si llegamos a acuerdos, a ver si nos sentamos entre todos, cuando digo entre todos, las diferentes administraciones, diferentes partidos políticos, agentes sociales, y se analizan los problemas y se llega realmente a una solución. Buenas noches, Andalucía. Las capitales de Sevilla y Huelva, la Costa del Sol y el poniente almeriense se suman al resto de Andalucía y pasan a nivel cero. Recuperan la normalidad y eliminan las restricciones en los aforos y horarios. Continúan con estas limitaciones Almería capital y el Levante almeriense, que tendrán que esperar al menos una semana más para dejar en nivel 1. A día de hoy la tasa se sitúa en 29,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2 puntos menos que ayer debido a los 216
nuevos positivos de las últimas 24 horas. Por primera vez en muchos meses, y esto es significativo, Andalucía no registra ningún fallecido en un día en el que, por cierto, además alcanzamos la inmunidad de rebaño con el 90% de la población con la pauta completa de la vacuna. Hoy Andalucía alcanza la inmunidad de grupo. Hoy Andalucía puede decir que el 90% de los andaluces de más de 12 años tienen puestas las 2 dosis y, por tanto, están inmunizados. Y Andalucía alcanza la tan ansiada inmunidad de grupo. No he dicho ningún fallecido hoy, pero en el recuerdo los 11.277 andaluces que han perdido la vida por la COVID desde hace año y medio. Por lo demás, el Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado con los votos del PP, Ciudadanos y Vox la Ley de Tributos Cedidos. Contempla una rebaja de impuestos que supondrá una reducción de casi 330 millones de euros en la recaudación de la Junta, un 2% del total de su recaudación. Incluye la bajada ya anunciada del tramo autonómico del IRPF y se amplían deducciones para colectivos como los jóvenes, mayores, población rural o discapacitados. La oposición critica con dureza que la mayoría de las rebajas van destinadas a las rentas más altas, seguir viendo el ejemplo del que ha presumido el Partido Popular, que una familia que ingresa 80.000 euros puede deducirse clases de academias de inglés. Lo hacía más injustificable todavía tras escuchar la explicación del portavoz del PP. Mire, para una familia que llegue con dificultad a fin de mes, que tenga unos ingresos de 12, de 14.000 euros, no le sirve de nada una deducción en esta ayuda, porque no se puede permitir esta ayuda. A una familia que tenga estos recursos lo que hay que hacer es pagarle la formación en idiomas, pagarle la formación en materia informática o robótica. No hacer una deducción porque a esa familia le va a servir de muy poco, no tienen la posibilidad de poder destinar recursos de los que no disponen para esa formación de su hijo. PSOE y Unidas Podemos no dan crédito. A alguien se le ocurrió plantear que esto era una medida donde se iban a sentir identificados todos los andaluces y las andaluzas y que esto era una revolución fiscal. Claro que es una revolución fiscal, sobre todo para aquellos a los que le van a regalar 330 millones de euros, mientras servicios como la sanidad pública y, en concreto, la atención primaria, viven con la incertidumbre de no saber si se van a renovar 20.000 contratos a 31 de octubre y donde no podemos acceder a nuestro médico. Esto es un auténtico escándalo. El Gobierno pues sigue su hoja de ruta con una reforma, una fiscal que ni es buena, ni es nueva, ni es justa. No es justa porque ataca frontalmente los principios constitucionales de progresividad. Vox Andalucía saluda de manera muy gráfica la posibilidad de que Macarena Olona sea la candidata de esta formación en las próximas elecciones andaluzas. Macarena, pues sería una magnífica candidata a la Junta de Andalucía, solo faltaba. Pero también tenemos otros buenos diputados andaluces, y esto siempre lo digo, buenos diputados andaluces que están representando a Andalucía en el Congreso de Diputados. Por tanto, a mí me parece que el debate, por lo menos yo no conozco si la resolución y la designación o el nombramiento, o que la hayan elegido ya como candidata a la Junta de Andalucía, se ha producido, pero si me pregunta por Macarena como tal, pues me parece un cañón de candidata, la verdad. Un cañón de candidata. Olona dijo que ahora sí Vox querrá entrar en el gobierno andaluz. Les ha respondido el vicepresidente de la Junta de Ciudadanos y el consejero de la presidencia del PP, afirmando que quieren repetir la fórmula actual. Nuestra intención es la de renovar el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Y que Vox se quede en el banquillo. Y que Podemos se quede en el banquillo. ¿Y sabe usted lo que pasaría si Vox llegara al gobierno andaluz? Pues, entre otras muchas cosas, que se dedicaría probablemente a devolver a los menores no acompañados a sus países de origen, o probablemente se dedicaría a acabar con todos los derechos adquiridos durante 40 años de democracia por muchos colectivos sociales, algunos muy identificados como el colectivo LGTBI. Es decir, arrasaría el Estado de Derecho. Yo creo que por fin, después de muchísimo tiempo, y de que la hoja de ruta que emprendió este Gobierno hace ya más de 2 años y medio sigue adelante con estabilidad y blindada frente a cualquier intento de desestabilización. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, estará al frente del Consejo Político Federal. Respaldo nacional para el candidato socialista a la Junta.
Quiero agradecer al secretario general y presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, su confianza al depositar en mí la responsabilidad de la presidencia del Comité Político Federal. Sin duda para mí un gran honor, un orgullo poder coordinar a mis compañeros y compañeras, secretarios y secretarias generales del partido en todas las federaciones y presidentes y presidentas de gobiernos autonómicos. Es sin duda también una oportunidad de recuperar ese papel central que siempre tuvo la Federación Andaluza de peso en el proyecto político federal de los socialistas. Por cierto, que la gaditana Ana Hidalgo, alcaldesa de París y candidata socialista del Elíseo a la presidencia de Francia, ha confirmado que arropará a Pedro Sánchez en el Congreso Federal del PSOE que se celebra este fin de semana en Valencia. Y concluimos el sumario esta noche con los anticapitalistas que afirman no haber recibido aún una propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Podemos, Yolanda Díaz, de aglutinar en una plataforma todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, una posibilidad complicada en Andalucía, recordemos, tras la ruptura de Izquierda Unida y Podemos con los anticapitalistas. Con todo, la estudiarían, dicen, sin renunciar a tener voz propia en Madrid. Nosotros no hemos recibido absolutamente ningún tipo de propuesta por parte de Yolanda Díaz ni de nadie de su parte, ni lo que hay antes de una propuesta, o sea, ningún tipo de contacto de ningún tipo por parte ni de la ministra de Empleo ni de nadie de su equipo para explorar ninguna vía de contacto. De hecho, estaríamos encantados de tener una reunión y hablar sobre muchas cosas, entre otras cosas de la importancia de derogar la reforma laboral para la clase trabajadora andaluza, y no solo sobre eso, sino también sobre la importancia de apoyar a los trabajadores despedidos de Alesti, que es una empresa con participación pública, o a la planta de Arbú de Puerto Real, u otras cuestiones que guardan relación con el empleo a nivel estatal y que nos gustaría poder tratar con el Ministerio de Empleo, con Yolanda como ministra. Hasta aquí el resumen de la actualidad que, como siempre, cada día completamos, abrochamos con una columna. Los miércoles, Crónicas del Andamio, que firma el director de contenidos de la cadena SER Andalucía, Diego Suárez. ¿Qué tal están? Ahora que dejamos atrás la emergencia, que empezamos a acariciar la normalidad, debemos enfocar la recuperación hacia lo importante, la gente. Los sindicatos UGT y comisiones obreras ya dieron la semana pasada un primer toque de atención con 3.500 personas en la calle exigiendo que la reactivación económica llegue también a los trabajadores, a los que están en activo y a los que están en paro. La foto actual de Andalucía está en blanco y negro por esos 800.000 desempleados, decenas de miles de andaluces aún en ERTES y la gran mayoría, sobre todo los jóvenes, con empleos muy precarios, de poca cualificación y de baja remuneración, salarios que no les llegan para independizarse. Los presupuestos del Gobierno y de la Junta deberán marcar esa prioridad. Los primeros avanzan en las ayudas al alquiler, en la subida del salario mínimo, una recuperación justa. Más controvertido es ese bono joven cultural que reparte 400 euros a los que cumplan 18 años sin distinguir entre una familia rica o una pobre, sin progresividad, sin equidad. En Andalucía la Junta plantea una bajada de impuestos que está bien como concepto general, pero con el actual panorama de precariedad causa desconcierto aquel tuit fallido y luego rectificado del PP andaluz presumiendo de que con esta reforma una familia que gane más de 80.000 euros podrá deducirse más de 100 por la academia de inglés de sus hijos. El Gobierno andaluz tiene legitimidad y mayoría para bajar impuestos, pero como están las cosas, bajar más a los que más ganan es toda una declaración de intenciones. Y debe cuidarse la Junta del ventajismo de bajar impuestos, dejar de recaudar 300 millones mientras en paralelo exige dinero al Gobierno. Deme usted lo que yo dejo de cobrar en mis obligaciones. Las cuentas públicas serán expansivas y las ayudas europeas nos brindan una oportunidad histórica para diseñar un nuevo modelo productivo basado en la innovación, el medio ambiente y la tecnología que complemente al sector servicios. Pero pensar que de esta vamos a salir primando a los que más tienen en un contexto de inflación sostenida tiene un coste social, laboral y también un coste político. La firma, como todos los miércoles, Crónicas del Andamio de Diego Suárez. Más opinión, más firmas en Tiempo de Tertulia esta noche en compañía de Ana Pereluna. Ana, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida nuevamente. Igualmente, Juan Méndez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues con Juan Méndez y con Ana Pereluna vamos a analizar la actualidad en Tiempo de Tertulia, pero también me van a acompañar a la entrevista con nuestra invitada de esta noche. Carmen Castilla, secretario general de UGT Andalucía. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en estas primeras semanas de la nueva temporada, de la 7ª temporada
de Acento Andaluz. Y lo primero que quiero preguntarle, porque es su primera visita aquí a este plató tras ser reelegida, es ¿qué supuso para usted ser reelegida con el 87% de los votos después de años tan duros para el sindicato? Una satisfacción, porque significa que la amplia mayoría de los sindicatos, del sindicato y de los representantes que estaban, que representan los 160.000 afiliados que tenemos en Andalucía, pues me han renovado la confianza para 4 años más. 4 años que seguirán siendo duros a propósito de que, aunque estamos terminando la pandemia y la actualidad marca un día, que no hemos visto en los titulares, que hay mucha tela que cortar. Entonces, tenemos que remangarnos, trabajaba muchísimo por Andalucía y yo le quiero agradecer a todos los afiliados y afiliadas, a los delegados y a las delegadas que hayan confiado no solamente en mí, en el equipo que me va a acompañar estos 4 años. ¿Qué cree que han respaldado? ¿Qué creen en qué han sedimentado el apoyo, la militancia de los delegados de UGT para renovarle la confianza, cree usted? Esto es un tema muy subjetivo, pero, hombre, subjetivo de lo que yo Pero veo, usted ¿no? tiene contacto directo con ellos y le dirá, mira, es que me ha gustado esto, ¿no? Bueno, lo que le ha gustado más es que dio un paso muy decisivo en un momento muy complicado para el sindicato allá en el 2014, que parece que hace mucho tiempo, pero bueno, hace mucho, casi, mucho o poco tiempo, no lo sé, según se viva, ¿no? Y creo que ese ejercicio de firmeza y determinación, que es lo que ellos me dicen, que siempre he tenido, que nunca he bajado el ánimo ni la actitud de combatir y defender la honorabilidad de las siglas de 133 años de historia, y que la gestión, pues bueno, que ahora estamos actualmente, y déjenme que presuma, actualmente estamos cercanos al 50% de representatividad en las elecciones sindicales. Eso no ha ocurrido en la historia del sindicalismo en España. Y quiero agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras que van a votar libremente, primero que vayan a votar y segundo que depositen la confianza en la Unión General de Trabajadores. Y eso que hay alguna gente que se empeña en decir que los sindicatos estamos acabados, yo no lo sé, es que no se van a las fábricas ni a las administraciones públicas. Y por eso tengo que darles las gracias por esa confianza y por el trabajo hecho. ¿Que queda mucho por hacer? Obviamente. Yo no soy una persona de no asumir retos, y el reto ahora pues hacer crecer más el sindicato. Nos queda mucho trabajo en Andalucía, tenemos una deuda con Andalucía muy importante que hacer desde el mundo sindical, desde el mundo social, también desde el mundo económico, porque los trabajadores generamos riqueza, a pesar de que algunos empresarios dicen que la generan ellos. Yo no sé cómo generan la riqueza si no es por el trabajo que realizamos los trabajadores y trabajadoras en las empresas. Y queda mucha tarea por delante, a los cuales estamos muy motivados y digo, con un equipo renovado, con ganas de hacer muchísimas cosas por esta tierra. Efectivamente, como dice usted, la actualidad ha sido hoy muy compleja, muy vertiginosa. De hecho, le tengo que confesar que anoche, preparando la entrevista de anoche no tiene nada que ver con la de hoy. Lo entiendo. Con todas las cosas que han ocurrido. Y precisamente vamos a empezar con eso, con la actualidad, ¿no? Le pido que valore los presupuestos generales de Estado, el avance que hemos conocido sobre las inversiones en Andalucía. De momento que reconocen el peso de la población, vamos, tan solo unas décimas por debajo, pero claro, venimos de donde venimos. Venimos de la inversión en infraestructura que hemos pedido desde ese puerto tan magnífico que tenemos, que es el de Algeciras, que mueve miles de millones de toneladas, y la verdad que necesitamos el transporte multimodal para que allí haya más empleo, que tan necesario en esa tierra, en el campo de Gibraltar. Me parece muy interesante lo de reconocimiento del peso poblacional, eso es importantísimo, y para estar en el momento que estamos, yo creo que hay que poner en valor que estamos saliendo de una crisis sin precedentes. No tiene nada que ver con la económica financiera del año 2007-2008, es que no tiene nada que ver. Y después de esta crisis, en vez de hacer unos presupuestos contractivos, son expansivos, que apuestan por reforzar lo público, por esas inversiones, y cualquiera iba a decir que gobernando un partido diferente o unos partidos, gobiernos de coalición diferentes al gobierno de coalición en Andalucía, se van a dar estas mimbres. Pues se han dado, y yo creo que es un mensaje que es demoledor. Lo único que, bueno, como queda mucho tiempo para negociar y poder nosotros aportar, eso le toca a mi confederación, obviamente, porque es un tema estatal. Nosotros seguimos apostando por una subida más amplia, por ejemplo, de los empleados públicos que nos están escuchando, con ese IPC del 4%, esa subida del 2%. Pero bueno, que eso se negociará. Pero lo que es lo mollar, lo importante es decir que la expansividad de estos presupuestos vienen siendo una medicina magnífica para combatir a la pandemia de la desigualdad, que es la que va a quedar ahora. Y supongo que valorará también que la verdad que la cuantía parece no parece muy alta, 50 millones de euros, pero por primera vez en, diría, casi décadas, Andalucía va a recibir un plan especial de empleo. Que llevábamos demandando, yo seguro que se acuerdan cualquiera de las personas que nos están viendo ahora en su casa, llevábamos demandando la UGT, bueno, no sé, yo creo que desde que yo cogí la Secretaría General y el compañero Óscar, que era tan institucional, de antes estaba en empleo, planteamos no solamente al Gobierno
de la Junta que aprovechara muchas veces la coyuntura, sino incluso al Gobierno central con un plan especial de empleo para Andalucía tan necesario. A nadie se le escapan los datos tan pésimos que el otro día conocimos, esos 800.000 desempleados y esos 4.416 nuevos parados en Andalucía. 4.416. Hay que decirlo así y subrayarlo. Ahora hablamos del paro. Otro punto de actualidad está en el Parlamento andaluz, que esta tarde ha aprobado, con los votos, no ha habido sorpresa, con los votos de los socios del Gobierno, PP y Ciudadanos, y el apoyo parlamentario de Vox, la ley de tributos cedidos, con críticas muy severas de la oposición, porque considera que tan solo se prima esa bajada de impuestos a la renta más alta. ¿Usted qué piensa? Pues pienso lo mismo, y además son 3 socios de Gobierno, vamos a hablar claramente. Además yo escucho las declaraciones del partido de la ultraderecha diciendo que la ley era suya, vaya, suya. Me parece inaceptable, primero, que se jacten de ello en un tuit, que desde luego yo cuando lo he leído yo creía que era una fake news o que estábamos en el Día de los Santos Inocentes, vamos, pensaba algo así. O sea, tú no puedes decir, porque muchas familias, el salario medio está por debajo de los 20 y tantos mil euros en Andalucía, medio, cuidado, medio. Así que hay mucha más gente que cobra muchísimo menos al año, y estos son los mismos que se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional. Y una pregunta que le hago a los dirigentes andaluces es, bueno, con tan necesarios que son reforzar la atención primaria, todo lo que es el sistema sanitario público andaluz, la educación, las políticas sociales, todo lo que tiene que ver con las inversiones que sí dependen de la Junta de Andalucía, todo el reto de la transición, ¿de dónde van a sacar el dinero? Si ya han pegado un recorte de más de 300 millones de euros a propósito de estas medidas de ahorrarle a los que más tienen. Nosotros hemos exigido siempre que tiene que haber una reforma seria del sistema tributario español, pero basado en la progresividad y en la justicia, es decir, que paguen más los que más tengan, no los de siempre, porque cuando tú le dices a uno que no gana ni el salario mínimo interprofesional, te vamos a bajar el IRPF, dice, bueno, ¿y cuánto es eso? ¿A mí cuánto me afecta? Es que no tengo ni un paquete pipa. Sin embargo, es cierto que el impacto que va a tener en estas rentas altas, y al final, bueno, pues tenemos un mensaje que ha quedado hoy clarito. Gobiernan para lo suyo, para los que más tienen. Y por cierto, lo que deberían de preocuparse es que esas clases de informática y de inglés, es decir, informática e inglés, fueran proveídas por el sistema público de educación, para que todos, hasta esos trabajadores que no pueden permitírselo, puedan permitírselo, porque es una obligación del Estado, y en este caso de la Administración Autonómica, que esos hijos puedan aprender inglés e informática. ¿Usted cree que las palabras de José Antonio Nieto hoy diciendo que a las familias que ganen 12.000 euros no se les puede deducir unas clases de inglés porque directamente no llevan a sus niños clases de inglés porque no pueden, son un error? ¿Ha tenido un lapsus o es una declaración de intenciones? Bueno, visto lo visto, parece una declaración de intenciones, pero pensarlo así me parece muy frívolo. Hacer ese tipo de declaraciones sin que sea un error, porque decirle a un padre o una madre de familia, mire usted, esto es porque usted es un asalariado que cobra poquísimo, porque es el precariado del que hablamos, el precariado, su hijo no tiene derecho a aprender inglés ni a aprender informática. A mí me parece que, desde luego, siguiendo lo que están haciendo poquito a poco, parece una declaración de intenciones, y si no, que lo aclare. Si no, mañana mismo que lo aclare, que diga que se ha explicado mal. Todos los días no tenemos la misma fluidez verbal para expresarnos, ¿no? Lleva 2 semanas un poco regulares, José Antonio Nieto, porque bueno, recuerdo pues que la pasada semana dijo lo de limosnilla en la ayuda al alquiler de los jóvenes, pero bueno. El paro, como ha dicho usted, nos dio la pasada semana un jarro de agua fría después de 5 meses de bajada. ¿Es un pequeño traspiés a su juicio o algo más grave visto la bajada histórica del desempleo en el conjunto del país? Y si cree usted que se precipitó al Gobierno andaluz al decir durante los últimos 5 meses que Andalucía era la locomotora de la recuperación económica de España por la bajada del paro, visto, insisto, lo que ha ocurrido este último mes. Yo escuchar a los políticos, sean del signo que sean, decir que Andalucía es la locomotora de la creación de empleo, me genera rubor. Si tú analizas los datos de la creación de empleo, volvemos a lo mismo. Yo parece que estoy en el día de la marmota. Yo muchas veces me dicen, valórame el paro. Digo, no sé los datos, pero te lo puedo decir. Temporalidad, parcialidad, mucho contrato, 94 y pico, 95% de temporalidad, mucho tiempo parcial que no es voluntario, y un 47,01% de desempleo juvenil, que me gusta dar la cifra exacta. Eso significa que no es que se hayan precipitado, es que cada día viven en la propaganda política. No se puede caer en el error de obviar un síntoma, porque un síntoma, si lo obvia, aparece una enfermedad.
y la enfermedad algunas veces tiene cura y otras veces no. Tenemos un problema de paro estructural. Tenemos un modelo productivo basado en el sector servicio, muy terciarizado, que se ven de los vaivenes, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el coronavirus, con la COVID-19? Parón generalizado, actividad hostelera, actividad de turismo paralizada totalmente y esos empleos, por supuesto, en ERTE y en ERTE que habría que analizar cómo son esos ERTE, que están cobrando y que no están cobrando. Andalucía necesita una verdadera revolución, un verdadero cambio del modelo productivo, que llevamos mucho tiempo demandándolo, muchísimo, pero no un parche. Necesitamos que, aprovechando los fondos Next Generation, por cierto, fondos Next Generation, que todavía después de la manifestación del otro día y todas las reivindicaciones que hemos hecho, mi compañera Nuria y yo, pues todavía no sabemos nada de los fondos Next Generation, nos enteraremos qué proyectos hay, cómo se van a ejecutar, qué fiscalización van a tener, ¿no? Pues esperemos que todo ese dinero que va a venir de Europa no perdamos la oportunidad para basarlo en la transición justa, en la digitalización, en la innovación, si es que tenemos todos los mimbres para hacer ese cambio del modelo productivo y no basarnos básicamente en ese sector servicio que, además, para mayor abundamiento, como tenemos una arquitectura jurídica que se basa en esa reforma laboral que prima más lo que es la decisión del empresariado sobre el trabajador y la fuerza de la negociación colectiva. Mire, voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué ha pasado en Almería con el convenio del manipulado? 2 años. 2 años para firmar el convenio. Compañeras, porque la mayoría son mujeres, que tienen unas condiciones precarias y que necesitan pues, tener sus condiciones amparadas en un paraguas. Y nadie me diga a mí que el sector agroalimentario andaluz ha tenido problemas, que lo demuestra el músculo y el pulmón que tiene la pandemia. Y ha tenido pingüe beneficio, además. Correcto. Entonces, vamos a ver, un 18 y pico % en exportaciones, suponen el 5% del valor añadido bruto, y la media europea está en un 3,5%, o sea, que tiene músculo. Entonces necesitamos condiciones laborales justas, y hasta que no se deroguen las reformas laborales, y especialmente las últimas, lo tengo que decir claro, que eso es una de las reivindicaciones que seguimos desde la Confederación a todos los territorios, y ese va a ser uno de nuestros objetivos. Señora Castilla, le preguntan Juan Méndez y Ana Pérez Luna. Buenas noches, señora Castilla, encantada de saludarle. Buenas noches, igualmente. A ver, el Partido Socialista Obrero Español afronta el fin de semana su Congreso Federal. Hubo una fractura histórica que, bueno, finalmente derivó en que no hubiera una doble militancia. Sin embargo, ustedes comparten ideología y comparten también incluso el mismo fundador, ¿no? Supongo que eso además toma valor con lo que usted comentaba, ¿no? La salida de la crisis que estamos teniendo actualmente comparada con la de 2014, ¿no? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de participar de alguna manera en propuestas para ese congreso? Por un lado, y por otro lado, ¿hay algún líder sindical que vaya a formar parte de la Ejecutiva Federal? Pues nosotros en el Congreso seguimos con ese respeto mutuo que tenemos las dos organizaciones de no hacer intromisión en los procesos congresuales, porque, bueno, eso fue en el año 88, recordamos, ¿verdad? Con Nicolás Redondo, cuando hizo la fractura con Felipe González, le formó aquella huelga general que fue tremenda, ¿no? Bueno, de eso por dos puestos el lodo, yo no me sé muy bien el refrán, pero por ahí viene. No hemos participado, no me consta, yo digo desde Andalucía, y tampoco me consta, desde Andalucía desde luego no va nadie a formar parte de la Ejecutiva Federal. Es cierto que, como ocurre en el sindicato, hay muchos compañeros en el PSOE que tienen la doble militancia y son de la Unión General de Trabajadores. Por ejemplo, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es de la Unión General de Trabajadores, ¿no? Y lo dice habitualmente. Es decir, pero bueno, yo solamente espero de verdad que afronten este nuevo momento histórico del país, porque es un momento histórico que no podemos desaprovechar. Lo que pasa es que con la oposición que tenemos en Madrid, vamos, es tremendo, que yo he escuchado hoy la sesión de control y digo, es que muchas veces me da hasta vergüenza escuchar las preguntas y las barbaridades que se están diciendo aquí los representantes legítimos de la ciudadanía española. Es una realidad paralela. Una realidad paralela, y además, a propósito de nuestra participación sí en el proceso de recuperación y resiliencia de este país, porque gracias a todos esos acuerdos que hemos llegado, marco del diálogo social, cuando todos en el Congreso estaban tirando los trastos a la cabeza, bueno, los que iban a trabajar, los que iban, porque algunos no aparecían, con esto de la pandemia, nosotros hemos estado ahí al pie del cañón, y Pepe Álvarez, nuestro secretario confederal, ha estado ahí partiendo la pana con el tema de los ERTE, el teletrabajo, el ingreso mínimo vital, el tema de la ley Riders, que es fundamental, de hecho ha sido el lema este año de la Confederación Europea de Sindicatos, que ya está bien las grandes plataformas digitales de no reconocerle derechos a los trabajadores y trabajadoras. Y yo les deseo a los compañeros del Partido Socialista
en España, y luego me consta que en noviembre será el andaluz, pues que hagan un proyecto ilusionante y que de nuevo pues tenga la ilusión de la militancia y de la ciudadanía, porque tanto ruido, tanto cuñaísmo. Perdón, pone en valor precisamente el diálogo social. No sé si se reivindica tan claramente, porque es cierto que durante la salida de la crisis anterior hubo una reforma laboral que se pretende su derogación, que se anunció un viernes y que fue solo pactada con la parte empresarial. Correcto. Se invitó el lunes a los sindicatos a sumarse, pero nunca se produjo esa negociación, no participó el sindicato. No sé si eso se denuncia lo suficientemente para poner en valor que hoy por hoy, bueno, la ministra sí está sentando a ambas partes, ¿no? Precisamente hoy nosotros recibimos un informe de todas estas mesas de trabajo, todas las comunidades autónomas, para que tengamos el tiempo real. De hecho, el compañero que manda la circular pone, esto es en tiempo real. Acababan de salir de la reunión y han mandado bueno, pues de todos los temas, no solamente de la reforma laboral, sino de la apuesta por subir a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional en enero, por eso estos 15 euros de ahora mensuales que nos parecían insuficientes, pero bueno, la línea es que lleguemos al 60% de lo que dice la Carta Social Europea en el 2023. Pero deberíamos a lo mejor ser más pedagógicos, repetirlo más, que todo lo que ocurrió en la anterior crisis, que se dejó de lado al diálogo social, error, gran error, porque mientras que en otros países europeos, que siempre miramos a Alemania, se tiene muy en cuenta el diálogo social, y sabemos que no son muy progresistas, porque hacen la gran coalición, pero los que mandan ya sabemos cómo son, tienen muy en cuenta los postulados de la DGB, que es nuestro hermano alemán, ahí cercano con la misma ideología, podemos decir, ¿no? Pero es curioso que cada vez que hay fruto del diálogo social, avanza la sociedad. Y avanza, porque si tú te pones de acuerdo en lo que son los diferentes estamentos productivos, trabajador, empresa, en el caso que entre en la administración pública, oye, pues vamos a crecer. Quitamos ese ruido innecesario. Lo que yo decía, el otro día me preguntaron, oye Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Hay mucho obrero de derecha? Y yo dije así, empezaba a reír, digo, no, lo que hay mucho cuñaísmo en España, últimamente. Nos parece mucho mejor quedarnos con el rollito que cuenta uno, que vaya las cosas que la gente se cree, que si vienen los extranjeros, los inmigrantes, a quitarnos el trabajo, que si sube el salario mínimo interprofesional, las empresas quiebran y se colapsa la economía española. Hombre, ha tenido que venir los premios Nobel esto a decir que le han dado un premio Nobel por su estudio científico del mercado laboral, a propósito que la subida del salario mínimo interprofesional lo destruye empleo. Espero que ahora los neoliberales pues tengan en cuenta por lo menos un premio Nobel, oye, a 3 premios Nobel. La semana pasada, buenas noches, señora Castilla. Buenas noches. La semana pasada leía en un periódico de Sevilla un titular que decía: los sindicatos UGT y comisiones cambian su estrategia y se manifiestan contra el gobierno andaluz. Supongo que usted también lo... hemos tenido nosotros? No sé si la pandemia ha limitado mucho la acción sindical, pero también en esa misma información se hablaba de que usted decía que estaban hartos de que se les convocaran solo para las fotos y anunciaba un otoño caliente. Correcto. ¿Y en qué se va a traducir ese otoño caliente? Esto tiene varias explicaciones, varios factores, ¿no? Y como digo, como la investigación, varias variables. Lo primero, cuando surgió la pandemia, y a nadie se nos olvida ese día cuando el presidente del gobierno dijo estado de alarma, yo no sé vosotros en casa, pero a mí se me la sangre, además se notaba algo en el ambiente, ¿verdad? Y miles de fallecidos, que han muerto cerca de más de 87.000 españoles y españolas a propósito de este virus asesino. O sea, yo y por desgracia, compañeros que no he podido ni a su entierro, y eso, pues claro, te deja un vacío dentro, te deja mucho vacío, ¿no? Compañeros a los que conocía y que han dado su vida en el sistema sanitario público andaluz. Pero, claro, cuando nos llaman hay que sentarse. Lo mismo que pasó en España con los sindicatos a nivel, mi sindicato a nivel estatal, con federal, aquí, oye, pues venga, ¿qué hacemos? El tema de los ERTE, cómo vamos a ver cómo vamos a vinculizarlo todo, y nos sentábamos y negociábamos. Era un momento excepcional y nosotros dimos todo de nuestra parte, tanto los compañeros de comisiones obreras como la Unión General de Trabajadores. Aparcamos las reivindicaciones que teníamos, que ya habíamos empezado antes de la pandemia con el gobierno andaluz, con el tema de la sanidad, que veíamos lo que iba a ocurrir. Aquí está, la atención primaria, esos 20.000 profesionales que no saben lo que va a ocurrir, y para hablar de sanidad podíamos venir otro día, querido Fernando, porque ahí hay mucha tarea. Y claro, nosotros aparcamos las reivindicaciones, fuimos responsables, y aparte, bueno, hacia una movilización. Como estábamos, también éramos conscientes que este virus se contagiaba por no cumplir con la distancia social, fundamentalmente, por mucha mascarilla, se ve que de una manera u otra pillabas el virus. Y a nadie se le escapa, vamos a hacer memoria, que nosotros firmamos un gran acuerdo
julio del año 2020, que fue el acuerdo marco de diálogo social, donde poníamos ya cuáles eran los cimientos para la recuperación de Andalucía, que lo negociamos y echamos muchas horas, pero luego ahí se quedó y hicimos una gran movilización, no sé si se acuerdan, ese 1 de diciembre en la Puerta de San Telmo, que fue testimonial, creo que éramos unas 500 personas con las cruces en el suelo y era un aviso. Luego nos siguieron llamando y seguimos sentándonos en marzo y llegamos al gran acuerdo este, que no sé cuántas horas y 22 versiones del acuerdo. Me parece muy bien, pero luego, ¿qué me vas a llamar cuando ya esté todo hecho? Es como los presupuestos, cuando ya esté todo hecho, no, el diálogo social. Si hablas de diálogo social... Muchos socialistas dicen que al PSOE ustedes no le permitían eso. ¿Que no le permitíamos el qué? Ese retraso en la negociación, esa dilación en los acuerdos, esa no puesta en práctica de los acuerdos. Bueno, y a esta gente tampoco. Lo que pasa, hombre, es que la situación con el PSOE era diferente a con el gobierno este, no había una pandemia de por medio, no podía salir a la calle, pero yo creo que el otro día, precisamente, el 7 de octubre, Día del Trabajo Decente, que decidimos, estábamos entre el 5 y el 7, y el 7 yo creo que daba el marco, porque lo que hace falta en Andalucía es trabajo decente, hemos visto los datos del paro, y nosotros nos comprometimos a 1.000 cada uno, y al final 3.500 delegados que vinieron de todos los puntos de Andalucía, y avisamos, oye, ya no hay restricciones, porque si hay toros, la gente puede ir a los bares, puede ir a todos los sitios, que me parece muy bien, que yo no me voy a meter, si las autoridades sanitarias lo permiten, cuidado. Las autoridades sanitarias no podemos coger para lo que nos dé la gana en la interpretación epidemiológica, porque aquí han salido muchos epidemiólogos todos los días en la tele, vaya, aquí se ven más de COVID-19, entonces ya que nos lo permite el 90% de la inmunidad de grupo, esa incidencia acumulada que te emociona ver el dato, te emociona, hombre, claro que te emociona, que no haya ningún fallecido en Andalucía también te emociona. Mira, si no es por la negociación, habrá presión, y si no hay presión, o la presión no funciona, pues habrá movilización. Y el otro día yo creo que fue una gran manifestación, yo disfruté enormemente porque vi a mi gente con ganas de estar en la calle. ¿Se recuperó la unidad de acción sindical o nunca se había perdido? Nunca se había perdido. Porque Comisiones Obreras sí lideró las protestas contra los recortes educativos y la dependencia en septiembre, en las que ustedes se ausentaron. Bueno, pues voy a dar una explicación a eso, porque aunque sean de mis federaciones soy yo soy mis federaciones. Vamos, el año pasado, en el anterior acuerdo, en educación, voy a hablar de educación, en educación, el año anterior nosotros no firmamos y firmó comisiones. Y yo no sé, este año que nosotros hemos firmado y comisiones sí, el lío que ha habido. No lo sé, no lo entiendo, porque no recuerdo yo. Y mira que yo, no es que sea muy lista, pero memoria tengo bastante buena. Y el acuerdo nosotros no hemos firmado de educación porque el acuerdo no es cerrado. En su artículo 6 del acuerdo dice que se compromete la Junta de Andalucía, y es así, a contratar 1.000 profesores más, refuerzo COVID, que con los 4.600 es una oferta mayor que la del año anterior. Por eso firmó mi federación. En lo de la dependencia, hay que aclarar que el convenio de la dependencia que están pidiendo que se vuelva a firmar un nuevo convenio, nosotros lo llevamos pidiendo muchísimo tiempo, pero es que ese convenio nosotros no lo habíamos firmado, el que está ahora, que no es muy justo. Entonces, nosotros tenemos unidad de acción, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. ¿Cree usted que sobreactuó con esa movilización? No, yo creo que tenemos el mismo objetivo, que es defender los derechos de los trabajadores, y sobre todo en un momento tan complicado, pero a veces las estrategias son diferentes, porque somos dos sindicatos diferentes. Si no estaríamos todos en Comisión Obrera o seríamos todos de UGT, que ese proyecto muchas veces Nuria y yo de broma decimos, ¿y si lo juntamos? Digo, la que vamos a liar a nivel andaluz si lo juntamos, ¿no? Pero no, nosotros la unidad de acción goza de muy buena salud, pero sí es cierto que cada uno tenemos pues nuestras estrategias, tenemos también una estructura muy complicada, que no es la misma que un partido. Nosotros tenemos la estructura territorial, en este caso la UGT Andalucía, Comisión Obrera de Andalucía, y luego están las estructuras federativas, que tienen también su independencia marcado dentro de una estrategia. Yo tengo 3 federaciones, creo que comisiones son 6, nosotros hicimos un proceso de fusión, y mis propias federaciones son las que están en el Tajo y conocen la verdadera realidad, pero siempre hay mucha polémica respecto al tema de si se rompe o no la unidad de acción. O sea, no solamente en Andalucía, yo sé que eso a mis compañeros también se lo preguntan en muchas entrevistas, ¿no? Sí. Lo cierto es que los ciudadanos sí han percibido, evidentemente motivados, como dice, por la pandemia, que llevamos 2 años prácticamente en el que, lógicamente, los sindicatos no han podido manifestarse ni... Yo, de todas formas, le quería también recuperar un poco el tema que sacaba mi compañera antes. ¿Cómo están las relaciones entre UGT Andalucía y el PSOE, sobre todo después de la salida de Susana Díaz de la Secretaría General? Porque, bueno, era manifiesto que sus relaciones personales con la
expresidenta tampoco eran muy allá. Pero ¿por qué dice eso, hombre? No, yo no tengo problema, salvo con alguna gente, y no de mi trabajo, ya te lo puedo decir, más de mi aspecto personal, no suelo tener problemas. Somos dos mujeres con muchísimo carácter y ella es una persona muy trabajadora, yo también. Está mal que lo diga de mí misma, pero como no tengo hora ni fecha en el calendario, pues... Y las relaciones con el PSOE, bueno, es que es muy complicado. La UGT ha evolucionado muchísimo. La UGT evoluciona mucho, yo llevo militando en la UGT muchísimo tiempo, más tiempo en el Partido Socialista, he sabido que tengo la doble militancia. Y la UGT ha evolucionado muchísimo y creo por la incorporación de más gente, tengo gente joven, gente de sectores muy diferentes. Y yo tengo gente que está afiliada al Partido Socialista, tengo gente de Ciudadanos, tengo gente del Partido Popular, tengo gente de Izquierda Unida y de Podemos, y tengo gente que no están afiliada a ningún tipo de partido y ven la utilidad, que no la futilidad, en estar afiliado a un sindicato como es el nuestro, que es combativo y que llegamos con la fuerza de la negociación a muchos sitios. Entonces, yo, dentro del respeto de que somos dos organizaciones, cierto es lo que decía la compañera Ana, somos dos organizaciones que compartimos el padre fundador, los estatutos son muy parecidos, nosotros dentro de nuestro estatuto decimos que somos de corte internacionalista, la igualdad, la solidaridad, todos son principios básicos que yo creo que a la gente progresista bueno, pues nos destaca en nuestra forma de ser, en nuestro ADN, ¿no? Y espero que el nuevo secretario general, el compañero Juan Espada, yo le deseo, quiero repetirlo, ¿no?, porque entra en un momento muy complicado del Partido Socialista, un momento que después de mucho tiempo está en la oposición, y le deseo lo máximo de los triunfos, de la suerte y desde luego a construir un PSOE que sea fuerte en Andalucía, porque si no tenemos un PSOE fuerte en Andalucía tenemos un grave problema. Sí, señora Castilla, yo quería preguntarle, porque ha mencionado usted las federaciones que traducido al lenguaje de la calle son los sectores, ¿no? Hablábamos del sector de bienestar, el de los cuidados, el de la educación. Hay un sector que es el sector servicios y el sector turístico que esta pandemia le ha afectado muy gravemente. ¿Tienen ustedes datos en términos cuantitativos sobre cómo ha impactado esto, por ejemplo, en la renovación de convenios, en los despidos? ¿En este sector concretamente? Ha sido tremendo y además día a día vamos conociendo realidades que como la gente tiene miedo a denunciar, ¿no? Tiene miedo porque normalmente son contratos muy precarios, personas muy jóvenes, hay de todas las edades, pero sobre todo muchas veces son la puerta del primer empleo, ¿no? Entonces no suelen denunciar. De encontrarnos de gente que supuestamente estaba en ERTE y está trabajando, y van a trabajar por miedo a perder. Hay mucho miedo, y todo esto tiene que ver mucho con la maldita reforma laboral. Muchos de estos trabajadores que aún permanecen en ERTE sin saber si el negocio va a mantenerse o no, porque están haciendo números los empresarios y no les sale y les es más rentable quitar el negocio que seguir con el mismo. Entonces hay trabajadores que ahora están viviendo en una incertidumbre tremenda. Estamos pendientes de elaborar un estudio, sobre todo en el tema de la hostelería, en el tema de todo lo que tiene que ver con el sector comercio, que también ha sido, de verdad, ha sido tremendo, la cantidad de negocios que han cerrado, sobre todo pequeños comercios, ¿no?, que han cerrado, y nos preocupa enormemente cómo se van a quedar esos trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, porque son casi todas mujeres, que han tenido de entrada unos contratos muy precarios. Dice, ¿cuántos contratos han hecho este mes? 100 y pico mil contratos. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Pues claro, es que a lo mejor una persona está trabajando en 5 sitios diferentes, en 6 sitios diferentes en el mismo mes, ¿no? Y Andalucía ha tenido ese problema el problema de la recuperación por el modelo que tiene. Por cierto, mañana hay movilizaciones del sector agrario. Lo que están pidiendo justo, estos pequeños agricultores, que no estamos hablando de los latifundistas ni mucho menos, piden una PAC que sea justa y social. Estos son los que aparcaron los tractores, las reivindicaciones y sacaron los tractores cuando empezó la pandemia, y lo que piden es que cosas como que no se ponga el foco en lo que es el territorio, sino en los perceptores. No puede ser que el 17 y pico % de las subvenciones se las lleve pues un 2,5% nada más, ¿no? Y sobre todo la visibilización de la mujer, de los jóvenes, para que se quede en el sector. Estamos hablando de un sector muy potente que necesita pues ayuda. Es que no me podía ir sin decirlo a los compañeros de la UPA. Nos queda tan solo una última pregunta que es doble. No le pido que sea pitoniza, pero sí me gustaría que expresase su deseo. ¿Usted cree que Andalucía contará con presupuesto en 2022 y puede permitirse a Andalucía el lujo de no tener presupuestos, de tenerlos prorrogados? Y luego, ¿qué le dice su olfato político? ¿Habrá elecciones anticipadas o se va a agotar la legislatura? Yo creo que Andalucía
puede que no tenga presupuesto, que prorroguen este. Puede ser por las exigencias del tercer socio de gobierno, que digan lo que digan, aunque no estén en el... Pero usted no confía en el acuerdo entre PSOE y PP, ¿no? Bueno, si, a ver, yo es que no firmaría otra cosa que no fuera un presupuesto expansivo, y ya me están diciendo que van a recortar 300 y pico millones de euros. ¿Dónde van a ir? ¿De dónde van a sacarlo para que vaya a sanidad? Por ejemplo, esa reforma tan estructurada que necesita la atención primaria, pues todos queremos ver a nuestro médico, a nuestro enfermero cuando vamos al centro de salud, ¿verdad? Queremos verle en la cara y que nos vea y que nos diagnostique. O sea, no va a haber presupuesto a su juicio. Yo creo que no, pero... ¿Y elecciones? Pues probablemente, como eso está en la cabeza del presidente de la Junta, yo espero que agoten en legislatura. ¿Por qué? Porque ahora van a venir los fondos Next Generation. Ahora van a venir muchas inversiones, presupuestos generales del Estado. Presupuesto de prórroga van a tener que ejecutarlo a través de decreto, ¿eh? Decreto. Bueno, pero ¿qué hacemos? Por la ralentización que supone Nos eso. ponemos 6 meses ahora de... 6 meses de pre-campaña, mala campaña, más luego formar gobierno, un añito perdido, y mientras tanto todas estas inversiones que vienen para Andalucía. O sea que yo lo que le pido a los políticos que se sienten, que negocien, que miren a la gente que lo están pasando mal, porque lo están pasando francamente mal, que hay que bajar al tajo, a ese tajo que, por cierto, no se nos puede olvidar esos 102 trabajadores que han fallecido en el Tajo, lo que va de años, siniestralidad laboral. Eso es lo importante, eso es lo verdaderamente importante. Y vamos a dejarnos ya de sacar el tacticismo político cuando me interesa. Esto de las elecciones es que me da la sensación que estamos continuamente en elecciones, en campañas y precampañas. Siéntense a trabajar, hombre, que no pasa nada por sentarte y tomar decisiones y mirar a la cara a la gente cuando sales a la calle, que te voy a arreglar el problema, hombre, que vas a tener a tu médico, tu enfermero, y que no vas a tener problema en la sanidad, ni en la educación, ni en la dependencia. Que te voy a arreglar tu problema, que tu hijo no se va a tener que ir fuera al extranjero a trabajar, que se va a quedar aquí. Que vas a tener derecho a una vivienda digna, porque en eso tienen que estar los políticos, no en pelearse y continuamente en montar los teatrillos que montan, que yo no sé si estará pactado o no, pero vaya, muchas veces una quita la tele y digo, mejor veo una serie de las cadenas estas que hay, ¿no? La serie del Juego del Choco ¿cómo se llame? Juego de Tronos. Carmen Castilla, secretaria general de la UGT en Andalucía, lo dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos, es siempre un placer recibirla aquí en el plató de Acento Andaluz. Buenas noches y mucha suerte. El placer ha sido mío, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa obligada para publicidad, 5 minutos y volvemos con Ana Pérez Luna y con Juan Méndez para analizar la actualidad aquí en 7TV Andalucía a través de los 36 canales que tenemos repartidos por las 8 provincias. Yo hablo con acento andaluz. A mí me enorgullece hablar con acento andaluz. No ofender que quiere, sino que puede. Y no hay nadie que pueda ofender a un andaluz por su acento. Yo hablo con acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Tengo una mezcla de Cádiz y Granada, creo yo. Yo creo que sí. El acento andaluz, en definitiva. Y con Acento Andaluz analizamos la actualidad en compañía esta noche, y bien que lo agradecemos, de Juan Méndez y Ana Pérez Luna. A los que ya directamente pregunto por los presupuestos generales del Estado para Andalucía. Hoy hemos conocido que Andalucía va a recibir los mayores presupuestos de los últimos 10 años, que cumple con el Estatuto, va a recibir un plan especial de empleo después de muchísimos años de demanda y de sordina por parte de los diferentes ejecutivos, y también una importante inversión, la mayor inversión en infraestructura va a ser para la Algeciras-Bobadilla, una obra ampliamente demandada por el campo de Gibraltar y sobre todo por el puerto de Algeciras. Ana, ¿qué te parece, a qué te suena este presupuesto? A la espera, evidentemente, de conocer el detalle de todas las partidas. Bueno, a priori pues es una buena noticia, ¿no?, frente a ese permanente mensaje en el que está instalado el gobierno andaluz del España nos roba, por cierto, muy similar al de los catalanes que tanto criticamos. Yo creo que es algo positivo. Probablemente pues se le saque punta, ¿no? Yo creo que contrasta mucho, además, unos presupuestos, como decía la secretaria general de UGT, expansivos, y además unos presupuestos que fortalecen los servicios públicos, ¿no?, frente a un modelo distinto que es el del Partido Popular, donde gobierna, ¿no?, que bueno, pues en lugar de ingresar lo que hace es bajar los impuestos. Es decir, luego llega la pandemia, luego llega una catástrofe natural y claro, directamente lo que pedimos es que papá Estado venga a darle dinero a los empresarios, a darle dinero a los trabajadores. Entonces, claro, son dos modelos distintos, que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano o que el gobierno recaude y haga una distribución de la riqueza equitativa, ¿no? Juan. Sí, yo coincido, es una buena noticia, sobre todo porque es la primera vez que se cumple
lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, se considera la población andaluza. Yo creo que la Constitución española garantiza la solidaridad de todos los españoles. En el título 8º que recoge la conformación de las autonomías se dice eso y hasta ahora no se había cumplido, ¿no? Creo que en estos próximos meses y el año que viene, que será un año muy importante para la recuperación tras la pandemia, pues el que el presupuesto general del Estado contemple esas partidas va a dinamizar esa recuperación que se espera que Andalucía sea de las comunidades que más Producto Interior Bruto tenga, aunque las noticias desde Europa nos han recordado ayer precisamente esas cifras, y entiendo que va a ser beneficioso. Esperemos que sirvan sobre todo para dinamizar el tema de las infraestructuras, la famosa conexión de Algeciras-Bobadilla, que es un nervio muy importante para la región, tanto logísticamente como, bueno, vamos a movilizar muchísimo dinero y espero que también otras obras fundamentales como la de la S40 en Sevilla, ya que estamos aquí, pues también se cierre de una vez, que va a ser la obra también aquí en Sevilla. Las obras se eternizan. El metro era una ley orgánica del año 1975 y no se inauguró hasta el 92, y ahora el tema de la S40, que a falta de poco menos de 2 kilómetros, pues está terminada y no se puede utilizar en su totalidad precisamente por la última conexión, ¿no? Bueno, y todo esto encardinado sin lugar a dudas con la ley de tributos cedidos. Lo decía precisamente Ana Pérez Luna, hoy en el Pleno del Parlamento se ha aprobado una rebaja de 330 millones de euros en la recaudación. Estamos hablando de un 2% de la recaudación propia que tiene la Junta de Andalucía. Con errores de comunicación, esperemos que sean de comunicación, del Gobierno andaluz sobre el acceso a deducciones, por ejemplo, en las clases de inglés en academia. Pero en cualquier caso no estaba muy afortunado hoy José Antonio Nieto, el portavoz del Partido Popular, diciendo que claro, que cómo le van a deducir ese tipo de clases en academias de inglés a familias que tengan menos de 12.000 euros, porque evidentemente no se lo pueden permitir, ¿no? En lugar, yo que sé, de un mensaje en el que dijeran que vamos a intentar que estas familias tengan acceso precisamente a esa formación, ¿no? Bueno, yo creo que más que un error de comunicación es que les traiciona el subconsciente. Yo creo que es evidente que su modelo es un modelo distinto, aunque quieran vender lo contrario. Es decir, vamos a ver, si el Estado ingresa menos, los servicios públicos se resienten, y si los servicios públicos se resienten, pues se resienten para quien más lo necesita, que son las familias más necesitadas. Entonces, es que es una fórmula tan clara que, claro, cuando se intenta vender lo contrario, ocurre lo que ocurre, que se evidencia que no es así. ¿Están gobernando para lo suyo, como dice Carmen Castilla? Efectivamente, claro, siempre ha sido así. Si es que yo le comentaba lo de la reforma laboral, está muy claro, ¿no? Hay un gobierno que sienta a todos los agentes sociales y hubo un gobierno que solo se sentó con la parte de la patronal, que, por cierto, en el momento en que se anunció esa reforma, aplaudían hasta con las orejas. O sea, es que esto es así, ellos gobiernan para una parte que es más la económica. Bueno, es otro modelo, yo no lo critico, pero claro, lo que no se puede pretender es vender algo que no es. Pon el punto hoy final, un minuto, Juan. Yo, de acuerdo con lo que dice Ana, no crítico, es el modelo claro de la derecha, pero sí hay una cosa que me preocupa. En Europa hemos vivido una desmembración al separarse el Reino Unido de la Unión Europea, alegando precisamente lo mismo que alegan las comunidades gobernadas por la derecha, de que el gobierno central lo maltrataba. Sí. Bruselas maltrataba al Reino Unido, se hace una campaña y se salen del Reino Unido. Ahora las consecuencias las están padeciendo los ingleses. Totalmente. En España llevamos unos años viviendo una... ¿cómo lo diría? Estamos incumpliendo la Constitución, que dice en su título 8º que las comunidades no podrán hacer que los ciudadanos seamos distintos en derechos y obligaciones, y estamos viendo que por la descentralización de determinados impuestos centrales a las autonomías, pues en Madrid hay un dumping fiscal, en Navarra y el País Vasco hay otro dumping fiscal, en Andalucía ahora parece que también lo va a haber. Entonces estamos haciendo diferentes a los españoles, ya no solamente el gobierno andaluz, sino en el resto de comunidades. Entonces yo creo que es un problema que debería de ser objeto de una profunda revisión a nivel central, de que el impuesto
no puede ser que un impuesto de sucesiones se pague de manera distinta en cada una de las 17 comunidades autónomas. Estamos haciendo que los españoles sean distintos según donde viven. Y fíjate que la descentralización de lo que anunció Pedro Sánchez de las instituciones se ha tomado tan mal porque pudiera haber una segunda parte. Cuando se reactiven la periferia, probablemente una segunda parte sería que también las empresas empezaran a ubicarse en otros lugares, ¿no? Que es lo que casi fuera de tiempo. Ana Pérez Luna, Juan Méndez, a los dos, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Mañana volveremos con el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. Vamos a preguntarle por los presupuestos del Estado, por los presupuestos de la Junta y también por la ley de tributo cedido. Juan Bravo estará aquí mañana en Acento Andaluz. Y como siempre, será una entrevista con el más bello e inteligente castellano del mundo, nuestro acento, el andaluz.